Mi primer día de trabajo en la empresa, y descubro que mis compañeras son todas mis exnovias. Sophie Kim, mi amiga de la infancia fría como el hielo, Lily Chen, la ardiente directora de recursos humanos, Emma Lee, la ambiciosa asistente ejecutiva del CO. En el momento que me ven, todas quieren reconquistarme. Miro a las 3 exnovias frente a mí, completamente atónito. Lo que me causa dolor de cabeza no es cómo manejar la relación entre ellas, sino que su jefa común, Victoria Sang, ahora también me está persiguiendo. Yo era un joven y prometedor emprendedor, pero hace un año mi empresa sufrió un gran revés. No solo se declaró en bancarrota, sino que también quedé endeudado hasta el cuello. Pero no me rendí, sino que reuní todas mis fuerzas para comenzar de nuevo. Una noche, mientras trabajaba como conductor a tiempo parcial, recibí un encargo de Victoria Sang, una chica de familia adinerada. Ella, que normalmente detestaba a los hombres, se enamoró de mí a primera vista y comenzó una persecución implacable. Para proteger mi orgullo, en lugar de ayudarme directamente con mis deudas, me ofreció un trabajo en su empresa con un salario base mensual de 5,000. Pero nunca imaginé que en mi primer día de trabajo me encontraría con 3 exnovias. En este momento, Lily Chen, la directora de recursos humanos, me ha llamado a su oficina. Aunque hemos roto hace muchos años, estar a solas sigue siendo bastante incómodo, especialmente porque fui yo quien la dejó por otra. Viendo que ella no habla, decido romper el silencio primero. ¿En qué puedo ayudarla, directora Chen? Lily me miró con desdén y dijo, ya no hay nadie más aquí, ¿por qué me sigues llamando directora? Llámame como solías hacerlo. Me quedé perplejo. Antes éramos pareja, pero ¿sería apropiado llamarla así ahora? Al ver mi expresión de incomodidad, el mal temperamento de Lily estalló de inmediato. ¿Te estoy incomodando?, preguntó sarcásticamente. Rápidamente agité las manos. No, no, no. Entonces te llamaré, Cari. Apenas salió la palabra cariño de mi boca, supe que había metido la pata. En realidad quería llamarla Lily, pero no sé si por memoria muscular o qué, la palabra cariño simplemente salió. Al escuchar este apelativo, Lily pareció como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Todos los poros de su cuerpo se erizaron y su rostro pálido comenzó a enrojecer a una velocidad visible. Me apresuré a explicarme, disculpándome mientras me daba golpecitos en la boca. Después de tantos años de ruptura, seguir llamándola cariño era simplemente inapropiado. Pero esta palabra había tocado algo profundo en Lily. En su mente comenzaron a aflorar dulces recuerdos enterrados hace tiempo. En todos estos años tras nuestra ruptura, había permanecido soltera. Muchos la persiguieron, pues su figura y apariencia eran impecables, pero nadie despertaba en ella el deseo de tener una relación. Y siempre te comparaba con los chicos que intentaban conquistarla. Aunque no quisiera admitirlo, ya vivías en su corazón y nadie más podía entrar. Durante todos estos años, se había esforzado por olvidarte. Comparado con el tiempo justo después de la ruptura, había progresado mucho. Pero el destino es caprichoso, y ahora apareces de repente. Al verte, todos esos años de esfuerzo se desvanecieron, y esta palabra, cariño, pareció tener un poder mágico que despertó en ella el deseo de amar de nuevo después de tantos años. Pasó casi medio minuto antes de recuperarse. Con tono malhumorado me regañó, casi 30 años y sigues sin madurar. Te perdonaré esta vez, pero si vuelves a llamarme así, te romperé la boca. Al ver que no tenía intención de enfadarse más, suspiré aliviado. Después de un momento, Lily frunció ligeramente el ceño y preguntó, Alex, ¿realmente estás en bancarrota? ¿Cuánto debes ahora? Sonreí levemente. No llega a un objetivo pequeño. Poco a poco lo iré pagando. Aunque sonreía despreocupado, la expresión de Lily se volvió seria. ¿Qué has estado haciendo durante este tiempo? Con tono desenfadado respondí, repartiendo comida, entregando paquetes, conduciendo, cualquier cosa que genere dinero. Al oír esto, Lily frunció aún más el ceño. Me miró a la cara, más bronceada que antes, con menos rastros de juventud y más madurez varonil. No era difícil ver que durante el último año había experimentado muchos días bajo el sol y la lluvia.
Viendo que parecía conmovida, me apresuré a interrumpir: he estado muy ocupado últimamente. No solo gano dinero, sino que también mantengo mi forma física. Ahora puedo subir 6 pisos sin quedarme sin aliento. No me compadezcas. El rostro de Lily se estremeció ligeramente. ¿Cómo puedes ser tan engreído? Preferiría verte sufrir más, así podría aliviar mi resentimiento. Eres un bastardo, incluso me usaste como plato de repuesto. Se enfadaba cada vez más mientras hablaba, y en su arrebato se quitó los tacones altos de una patada, dispuesta a pisotearme. Después de tantos años, esta chica no había cambiado nada, siempre lista para pasar a la acción cuando se enfadaba. Lily, dominándome desde arriba, con las manos en las caderas, gritó: hoy si no te piso hasta sacarte la mierda, considérate afortunado. En ese momento, vi algo que no debería haber visto. Le advertí amablemente: desde este ángulo se te ve todo, y es blanco. Lily se sobresaltó, juntando rápidamente sus largas piernas. Llevaba un traje profesional con una falda ceñida muy corta, y en su arrebato lo había olvidado. Me estás matando. Me estás matando. Voy a arrancarte los ojos también. Lily estaba furiosa. No solo no me había golpeado, sino que yo había conseguido verla en una situación comprometida. La vi descalza, corriendo furiosa hacia mí. Primero me lanzó una serie de golpes rápidos, pero siendo una chica pequeña con fuerza limitada, y no queriendo realmente hacerme daño, no dolían nada. Vale, lo siento, me disculpé. Aunque habíamos roto hace años, aún tenía experiencia tratando con ella. Esta chica cede ante la amabilidad pero no ante la dureza. Si usas el enfoque correcto, puedes manejarla fácilmente. Sin embargo, esta vez parecía haberme equivocado. Sin importar cuánto me disculpara, no mostraba señales de detenerse. Al siguiente instante, agarró mi brazo y lo mordió con fuerza. Una punzada de dolor me atravesó y por instinto quise empujarla, pero entonces me di cuenta sorprendido de que su rostro estaba cubierto de lágrimas. ¿Qué estaba pasando? ¿Por qué lloraba? Inmediatamente dejé de resistirme, permitiéndole seguir mordiéndome, porque era la primera vez que la veía llorar. Pasó casi medio minuto antes de que me soltara. No sabía qué decir. Si fuera antes, sin duda la habría abrazado para consolarla, pero ahora claramente no era apropiado. Después de 2 o 3 minutos, las emociones de Lily se calmaron gradualmente. Sacó una tarjeta bancaria de su bolso y me la ofreció con mala cara. Como acababa de llorar, sus ojos y nariz estaban enrojecidos, pero esto no afectaba su belleza, incluso parecía más hermosa. Al mismo tiempo, me sentí profundamente conmovido. Aunque te había hecho daño, ella seguía dispuesta a ayudarme. Esto demostraba que su amor por mí nunca había desaparecido. Estos son todos mis ahorros de estos años. La contraseña es 170.519. Al escuchar este número, mi corazón se estremeció involuntariamente. 19 de mayo de 2017, la fecha de mi primer encuentro con Lily Chen. Después de tantos años, ella seguía usando esta fecha como contraseña. Por un momento, mis sentimientos se volvieron complejos, una mezcla de conmoción y culpa. Este tipo de dinero definitivamente no podía aceptarlo. Fingiendo despreocupación, pregunté: ¿cuánto tienes en esta tarjeta? Después de pensarlo un momento, respondió: más de 300.000 yuanes. La miré con asombro. ¿Tan cara está la vacuna antirrábica ahora? Por un momento no captó la broma, pero cuando vio la marca roja de dientes en mi brazo, se dio cuenta de que la estaba molestando. Sus delicadas manos se cerraron inmediatamente en puños. Rápidamente retrocedí 2 pasos. Solo bromeaba. No necesito dinero ahora. Ya pasé el momento más difícil. Sus hermosos ojos me miraron con furia. Si no quieres que te golpee, tómalo. Quería seguir rechazándolo. Este dinero realmente no podía aceptarlo. Lily tampoco era particularmente rica. Estos debían ser sus ahorros para comprar una casa. Pero justo cuando estaba a punto de rechazarlo, ella me interrumpió. Alex, si hoy fuera yo quien debiera mucho dinero, ¿me ayudarías? Asentí,
indicando que lo haría. Con expresión seria y tono decidido, dijo, entonces tómalo primero. Cuando tengas dinero, me lo devuelves. Mi ceño se frunció involuntariamente. La deuda que tengo no es poca cosa. Incluso si me das estos 300.000 yuanes, 400.000 yuanes, no tendría ningún efecto sustancial. Si realmente quieres ayudarme, consígueme rápido un puesto de trabajo. Si tengo suerte y me convierto en un gran streamer, solo necesitaré trabajar duro unos años para poder pagar toda la deuda. Es mejor enseñar a pescar que dar un pescado, ¿no crees? Ella no escuchaba nada de lo que decía. Aún tienes que tomar este dinero. Puede resolver algunas emergencias inmediatas. En cuanto al trabajo, haré todo lo posible para organizarte algo. Está decidido. Si te atreves a seguir discutiendo, te despediré directamente. Este discurso era irrefutable. Ya no podía pensar en ninguna razón para contradecirla. Finalmente, acepté el dinero con gran conmoción. Al ver que podía aceptar su amabilidad, Lily se sentía muy feliz por dentro. Sabía que era una persona con orgullo. Que ahora pudiera aceptar su ayuda demostraba que todavía tenía cierta posición en mi corazón. Pensando en esto, no pudo evitar sentirse complacida. ¿De qué te ríes? Acabas de regalarme todos tus ahorros de años. Después de aclarar las cosas, inmediatamente volví a mi actitud despreocupada. ¿Quieres apostar? Esta noche podría huir directamente a mi pueblo natal. Allí podría construir una mansión. Cruzó los brazos, levantó la cabeza y me miró mal una vez más. Mirando a la presumida Lily frente a mí, sacudí la cabeza con una sonrisa amarga. Después de tantos años, realmente no has cambiado nada. ¿Quién sería como tú? Ves algo nuevo y olvidas lo viejo. Por sus palabras, no era difícil notar que seguía muy resentida por cómo la había abandonado aquel año. Originalmente pensé en explicarme, pero luego lo reconsideré. Mejor evitar problemas. Así que cambié de tema. Dejaré que el pasado quede en el pasado. Ahora tengo algunas preguntas. ¿A qué departamento iré y qué trabajo haré? Sobre Zenith Media, podía decir que no sabía nada. Principalmente porque sobre la profesión de streamer, también lo desconocía todo. Lily me explicó pausadamente. La idea general era que su empresa tenía muchos recursos. Solo convirtiéndose en uno de sus streamers, podías compartir estos recursos. Hoy en día, la competencia en la industria del streaming es feroz, y el hecho de que Zenith Media pudiera escalar hasta las 3 primeras posiciones de la industria era realmente impresionante. Esto me hizo apreciar internamente lo poderoso que era el capital de Victoria Sang. Lily me mostró el pulgar y dijo, en realidad, rara vez firmamos con alguien como tú que no sabe nada. No esperaba que tuvieras conexiones tan fuertes para que nuestra presidenta interviniera personalmente para abrirte puertas. Primero te presentaré a mi mejor amiga para que te guíe y te familiarices con esta industria. Si más tarde tienes otras ideas, puedes cambiarte. Sin dudarlo ni un segundo, acepté inmediatamente. Luego ella rápidamente buscó en su lista de contactos, murmurando en voz baja Zoe, Zoe, Zoe. Pronto hizo una videollamada. Al mismo tiempo, al escuchar el nombre que murmuraba, mi cabeza dio un vuelco. ¿Podría ser tan coincidencia? Ya había encontrado a 3, ¿tendría que encontrarme con una cuarta? Viendo que la videollamada de Lily aún no se había conectado, instintivamente quise decirle que de repente quería cambiar de proyecto. Pero justo en ese momento, con un suave golpe, la videollamada de Lily se conectó. Buenos días, Lily, sonó la dulce voz de una chica por el altavoz. Lo que tenía que venir, no podría evitarse aunque quisiera, así que decidí dejar de resistirme. Ya eran 3, ¿qué más daba una cuarta? Después de confirmar repetidamente la voz del teléfono, supe que estaba perdido. Era mi ex novia Zoe Huang. Muy bien, muy bien. Reúne a todas mis exnovias en una empresa y hazme trabajar allí. Realmente saben jugar, pensé. Sentí que definitivamente había una mano invisible manipulando mi destino.
Al mismo tiempo, en mi mente apareció involuntariamente la imagen de una linda chica que siempre vestía uniformes escolares japoneses, diferentes lolitas o cosplay de personajes anime. Esta era exactamente la Zoe Hwang de mis recuerdos. Si no me equivocaba, Zoe debería ser considerada mi segunda novia, a quien conocí después de romper con Sophie Kim. De hecho, le debía mucho a Zoe porque fue su aparición lo que me ayudó a salir de la sombra del daño causado por Sophie. Por el tono de la conversación, no era difícil notar que Lily y Zoe se llevaban muy bien. No había muchas formalidades entre ellas. Aunque no se conocían desde hace mucho tiempo, debido a sus personalidades similares, se reunían siempre que tenían tiempo. Ahora se habían convertido en mejores amigas que podían hablar de todo. Zoe dijo con indiferencia, he estado en la oficina toda la mañana. Dile a tu amigo que venga a buscarme más tarde. Lo conoceré primero y luego veré cómo organizarlo. Después de que Lily y Zoe llegaron a un acuerdo, terminó la videollamada. Bajó el teléfono y me miró. Te he hecho un gran favor. Tienes que invitarme a cenar. Agité la tarjeta bancaria que acababa de darme y mostré una sonrisa pícara. Pide lo que quieras. Sus ojos inmediatamente me miraron ferozmente. ¿Invitarme a cenar? Si te atreves a usar mi tarjeta, te mataré a golpes. Sin embargo, aunque parecía feroz por fuera, interiormente estaba encantada. En estos años desde nuestra ruptura, había intentado conocer a algunos chicos. De todo tipo, pero ninguno se ajustaba a su gusto como yo. Incluso discutir conmigo le resultaba agradable. En ese momento, alguien llamó a la puerta de la oficina. Un joven con uniforme de trabajo entró rápidamente sosteniendo una pila gruesa de documentos. Directora Chen, aquí están los contratos que solicitó, dijo. El empleado entregó los documentos a Lily y luego se retiró. Lily tomó los papeles y un bolígrafo, inclinándose a mi lado para enseñarme a firmar el contrato. Estábamos muy cerca, la suave brisa que generaba al hablar me hacía cosquillas en la oreja y ocasionalmente había ligeros contactos físicos. Sin importar que fuera mi exnovia, incluso si fuera una extraña, este tipo de contacto cercano fácilmente podría distraer a cualquiera. Unos minutos después, Lily dijo, no hay problema. Ahora te llevaré a conocer a mi amiga. Asustado, rápidamente la detuve. No hace falta molestarse. Puedo ir yo solo. Desde hacía un rato, estaba considerando este problema. Ir con una exnovia a conocer a otra exnovia, era difícil imaginar qué tipo de situación incómoda podría darse. Así que para evitar tal complicación, finalmente decidí ir a buscar a Zoe por mi cuenta. Pero Lily insistió en acompañarme. Todos trabajamos en la misma empresa, ¿qué problema hay? Es mejor si hablo con ella en persona. Me quedé inmóvil, sin mostrar ninguna intención de ir con ella. Comencé a inventar excusas. Puedes acompañarme ahora, pero ¿podrás hacerlo siempre? Si otros ven que soy un enchufado, ¿qué pensarán? No podemos ser tan obvios. Hay que considerar los sentimientos de los demás. Puedo ir yo solo. Puedo manejar este tipo de situaciones. Mientras decía esto, mi expresión era lo más solemne posible. Al final, hasta yo estaba impresionado con mi elocuencia. Pero Lily seguía dudando. No le di tiempo para dudar y salí rápidamente de la oficina. Para cuando Lily reaccionó, ya no podía encontrarme. Inmediatamente, tomó su teléfono y envió un mensaje a Zoe. Mi amigo irá a verte solo. No voy con él. Se llama Alex Wang. Cuídalo. Mientras tanto, en la oficina de la líder de desarrollo de Zenith Media, Zoe Hwang miraba el nombre en la pantalla de su teléfono, completamente paralizada. En la superficie, parecía simplemente distraída, pero solo ella sabía cuán rápido latía su corazón en ese momento. ¿Será él? ¿O solo alguien con el mismo nombre? La expresión de Zoe se quedó en blanco. Pronto, su rostro palideció y su frente se cubrió de sudor frío. Se arrepentía un poco de no haberse vestido mejor hoy. Aunque no estaba segura de si realmente eras tú, si resultaba ser tú, realmente quería que la vieras en su mejor aspecto. Miró la hora.
Habían pasado 7 u 8 minutos desde que Lily le envió el mensaje. ¿Por qué no ha venido todavía? Su corazón estaba muy inquieto, pero también expectante. Así pasaron unos minutos más, pero el golpe en la puerta que esperaba nunca llegó. Luego tomó una decisión: esperar así es demasiado doloroso. Mejor salgo a ver. Retrocediendo unos 15 minutos, en realidad no fui directamente a buscar a Zoe, sino que primero regresé al vestíbulo para encontrar a mi primer amor, Sophie Kim. Porque antes le había dicho que la buscaría después de firmar el contrato. Ahora habían pasado casi 2 horas. La mayoría de las chicas probablemente estarían molestas y se habrían ido. Pero sabía que Sophie no iría a ninguna parte y no mostraría ni un atisbo de queja. Si no le decía algo primero, probablemente seguiría esperando indefinidamente. En mi mente, ella era ese tipo de chica peculiar. Recuerdo cuando aún no éramos pareja, una vez quedamos para ver una película. Mientras iba en bicicleta al lugar de la cita, sufrí un pequeño accidente y me llevaron al hospital. En ese entonces, Sophie padecía depresión, era muy introvertida y no usaba teléfono móvil, así que no pude contactarla. Cuando terminé de resolver todo, ya era de madrugada. Fui inmediatamente a su casa para explicarle, pero descubrí que aún no había regresado. Así que corrí lo más rápido posible hasta la entrada del cine. Sophie todavía estaba esperando allí. Era pleno enero, nevaba ligeramente y la temperatura exterior era de -2 o -3 grados. Cuando me vio aparecer, no me reprochó nada, solo sonrió ligeramente y con labios morados por el frío, dijo suavemente: «¿Has venido?». La sensación de ese momento todavía la recuerdo claramente, cálida, dulce, amarga y conmovedora. Con 18 años, no pude contenerme y mis ojos se llenaron de lágrimas. Fingiendo enfado, la regañé: «¿Eres tonta? ¿Qué hora es? ¿No sabes volver a casa primero?». Y la respuesta tan natural de Sophie, también la recuerdo claramente: «¿No acordamos no irnos hasta vernos? Si no venías, ¿cómo podría irme?». Sacudiendo la cabeza, me saqué de esos recuerdos lejanos y aceleré inconscientemente el paso. En un instante, llegué cerca de la sala de espera. Como era de esperar, en el mismo lugar de antes, una figura familiar con una fina chaqueta azul claro entró en mi campo de visión. No se había ido a ninguna parte. En ese momento, no miraba ansiosamente a su alrededor ni buscaba un lugar donde sentarse para usar su teléfono. Simplemente estaba allí, de pie, tranquila. Me acerqué por detrás y dije suavemente: «Lo siento, te he hecho esperar». Se dio la vuelta rápidamente. En el momento en que sus ojos se encontraron con los míos, la expresión melancólica en su rostro rosado desapareció por completo, floreciendo en una sonrisa sanadora como un girasol. «No pasa nada, apenas ha sido un rato», dijo, sin importarle lo mucho que había esperado. Luego me preguntó con preocupación: «¿Has completado exitosamente el proceso de incorporación?». Sonreí y asentí. «Eso es bueno. Felicidades por tu ingreso», dijo. La sonrisa en su rostro se amplió aún más, sus ojos y cejas curvándose de forma tan dulce que llegaba directamente al corazón. No se veía en absoluto como una chica que alguna vez hubiera sufrido depresión. Cuando repentinamente propuso terminar nuestra relación, realmente me preocupé. Temía que su depresión pudiera haberse agravado. Aunque ese día de la ruptura sus palabras fueron definitivas, después seguí buscándola con descaro, intentando salvar nuestra relación pura. Pero ella cambió todos sus contactos e incluso se mudó, como si hubiera desaparecido del mundo. Durante ese tiempo, me sentí completamente abatido. Ahora parecía que mis preocupaciones habían sido un poco exageradas. Estos años parecía haberle ido bastante bien. No se veía afectada por la depresión y había cumplido su sueño como diseñadora. Me sentía genuinamente consolado. Aunque nuestro final no fue feliz, podía decir con orgullo que tenía algo de mérito en haberla rescatado del abismo de la depresión. Después de esto, caímos en un silencio sin palabras. Simplemente nos quedamos allí, frente a frente. Sin saber qué más decirnos. En realidad, soy una persona bastante conversadora. Por ejemplo, hace un momento con Lily Chen, podíamos hablar de cualquier cosa.
Pero ahora, de pie frente a Sofie, mi mente normalmente activa se quedó en blanco. No encontraba ningún tema para continuar la conversación. De vez en cuando, algunos empleados pasaban por allí. Todos percibían agudamente que entre nosotros parecía flotar una densa atmósfera romántica. Un hombre apuesto y una mujer hermosa de pie así, seguro había alguna historia. Sin embargo, en ese momento, ninguno de los dos notó que en una esquina no muy lejana, un par de ojos hermosos llenos de curiosidad observaban furtivamente todo lo que ocurría. Era Victoria Sang, quien me había introducido en Zenith Media. Aunque Victoria se había acostado tarde ayer, hoy se despertó antes de las 6 de la mañana. Lo primero que hizo al despertar fue contactarme, ofreciéndose a llevarme personalmente en coche a la empresa. Sin embargo, la rechacé y además establecí 3 condiciones: incluso si nos encontrábamos en la empresa, debíamos fingir no conocernos. Aunque era la verdadera accionista controladora de Zenith Media, casi ningún empleado la conocía. Después de todo, venía a la empresa con muy poca frecuencia. Solo unos pocos directivos conocían su identidad. Ella originalmente quería darme una pequeña sorpresa, pero poco después de entrar en la empresa, vio esta escena entre Sofie y yo. Aunque Victoria nunca había tenido una relación romántica, era una chica muy inteligente. Con solo una mirada, determinó que entre Sofie y yo definitivamente existía una relación inusual. En su corazón sentía cierta incomodidad, o quizás miedo de que el chico que tanto le había costado encontrar fuera arrebatado por otra persona. Volviendo a Sofie y a mí, finalmente fue ella, poco hábil con las palabras, quien habló primero. ¿Has estado bien estos años? Lo siento por lo de aquella vez. Levanté la mano y le di unas palmaditas en el hombro, luego con una sonrisa despreocupada dije, eso fue hace tanto tiempo. Ya lo he olvidado. Lo siento, Alex. Te fallé. Sofie no pudo contenerse más. Su rostro ya estaba bañado en lágrimas. Ella lo sabía todo. Sabía que aquel año, aunque dijo esas palabras tan crueles, nunca la abandoné. Incluso después, seguí buscándola y me hundí por mucho tiempo. Pero realmente no tenía elección. Tenía que irse. Si no hubiera hecho aquello, se habría arrepentido toda la vida, aunque el precio fuera sacrificar nuestra relación y pasar 5 años y 6 meses en prisión. Tenía que hacerlo. Tonta, dije, mostrando una sonrisa radiante y colocando mi gran mano sobre su cabeza. Esas viejas historias ya pasaron. Ver que ahora estás bien me hace genuinamente feliz. Hay que mirar hacia adelante. Así que a partir de ahora, seremos buenos amigos, ¿entendido? Los ojos de Sofie estaban rojos. En ese momento, realmente quería abrazarla, pero finalmente se contuvo. Hizo un esfuerzo por detener sus lágrimas y dijo con voz entrecortada, entiendo. Me alegro, dije, mi sonrisa se hizo aún más amplia, como un sol brillante que disipaba toda la melancolía que la rodeaba. Usé el dorso de la mano para limpiar suavemente las lágrimas de su rostro. Estábamos muy cerca. Han pasado más de 9 años desde la última vez que nos vimos. Ya no soy el joven de entonces, parezco más masculino ahora. Mientras me miraba, las mejillas de Sofie se sonrojaron ligeramente. Desde la distancia, Victoria Sang vio estos gestos íntimos entre Sofie y yo, y se sentía muy mal. Por fin entendía lo que significaba estar celosa. Bien, Sofie, no hablemos más. Tengo que ir a reportarme al grupo. Tú también deberías ir a trabajar. No había olvidado ir a reportarme al grupo. Estrictamente hablando, ese era mi asunto más importante. Sin embargo, pensando que allí me esperaba otra exnovia, sentí un dolor de cabeza. Mi propósito inicial al venir aquí era ganar dinero, no para reavivar el romance con estas exnovias. Pero estas ex aparecían una tras otra, y todas parecían querer reavivar algo conmigo. ¿Cómo podría concentrarme en aprender? Tomando como ejemplo a Lily y Sofie, con quienes había tenido más contacto, claramente todavía tenían sentimientos por mí, y muy profundos. Podría decirse que si yo quisiera, definitivamente podría reavivar nuestra relación.
Así que, aunque ahora parecía que no había problemas, una vez que todas estas exnovias se reunieran y descubrieran las identidades de las demás, qué tipo de situaciones ridículas ocurrirían era inimaginable y aterrador. El llamado campo de batalla, así es como se forma. Al oír que tenía que ir a reportarme al grupo de desarrollo, Sofía inmediatamente me instó suavemente, entonces ve rápido, no te retrases. No me di la vuelta para irme de inmediato, sino que saqué el teléfono del bolsillo y pregunté, ¿ahora debes usar el teléfono, no? La Sofía de antes, debido a su depresión, no usaba teléfono móvil en absoluto. Sofía sintió y rápidamente sacó su teléfono del bolsillo. No era el último modelo de iPhone ni nada particularmente avanzado, sino un modelo antiguo de teléfono nacional que probablemente costaba solo 1000 yuanes. Parecía muy discordante con su apariencia. No era que no pudiera permitirse un teléfono nuevo. Como directora de diseño de Zenith Media, su salario mensual era alto. Además, había diseñado algunos productos muy exitosos en línea. Solo los derechos de autor eran una gran suma de dinero. Pero para ella, no había diferencia entre un teléfono nuevo o antiguo. Muchas veces, dejaba el teléfono en el bolsillo durante días sin sacarlo. Entonces, ¿intercambiamos contactos? Desbloqueé la pantalla de mi teléfono y lo primero que vi fueron varios mensajes no leídos de Victoria Sang. Sin embargo, no los revisé por el momento, sino que abrí directamente mi código QR. Sofía también abrió rápidamente su teléfono, aunque el suyo era algo lento y tardó bastante en escanear. Deberías cambiar este teléfono. Aunque no necesitemos perseguir lo moderno, el tuyo está muy anticuado, bromeé. Sus mejillas se enrojecieron nuevamente y murmuró suavemente, un poco avergonzada, qué bromista. Jaja, no te lo tomes a pecho. Me voy ya. Si necesitas algo, envíame un mensaje directamente. No perdí más tiempo y me dirigí directamente al grupo de desarrollo. Pero después de dar unos pasos, recordé algo muy importante, no sabía dónde estaba el grupo. Así que me volví para preguntarle a Sofía. Originalmente planeaba darme una dirección, pero el interior de la empresa era bastante complejo. Un montón de departamentos apiñados en el mismo piso y corredores que se extendían en todas direcciones. Era difícil explicarlo con precisión solo con palabras. Sofía desistió de dar indicaciones y sugirió, mejor te llevo yo. De todos modos, ahora mismo no tengo nada que hacer. No acepté de inmediato, sino que primero le pregunté si conocía a Zoe Huang. Sofía negó con la cabeza, indicando que no la conocía bien, solo la había visto en reuniones. Inmediatamente acepté su amable oferta. Entonces te agradezco que me guíes. Si Sofía también hubiera sido cercana a Zoe, definitivamente no le habría pedido que me acompañara. Caminé sonriente detrás de Sofía. Aunque había encontrado consecutivamente a varias exnovias, hasta ahora no parecía haber ocurrido nada malo, e incluso todas parecían estar protegiéndome. Así que mi estado de ánimo seguía siendo bastante bueno. Pero justo en ese momento, ocurrió un accidente. Una chica apareció repentinamente desde un pasillo lateral y chocamos de frente. No era otra que Lily, la directora de recursos humanos. ¿Estás bien, Lily? Sofía, que originalmente se disponía a acercarse para ayudar, al escuchar cómo la llamaba, se detuvo instintivamente. ¿Alex la llama, Lily? ¿Qué relación tienen? En el corazón de Sofía surgieron inmediatamente muchas dudas y confusión. Mientras tanto, Victoria, que nos seguía furtivamente, también había presenciado todo. ¿Qué está pasando? ¿También conoce a esta chica? ¿Y la llama por su nombre? Victoria estaba perpleja. Si no recordaba mal, ¿no era ella quien me había presentado para trabajar aquí? Y además, apenas hoy era mi primer día, ¿cómo es que parecía conocer a más personas en esta empresa que ella misma? Para evitar que Lily se cayera, la estaba sujetando en una postura bastante extraña. Muchas personas que pasaban por el pasillo me miraban con ojos curiosos. Como directora de recursos humanos, Lily era muy conocida en la empresa, ya que prácticamente todos los empleados tenían que pasar por sus manos para ser contratados.
Además, la propia Lily era muy atractiva, incluida por muchos compañeros en el top 10 de diosas de la empresa. Al escucharme llamarla Lily de forma tan familiar, muchos empleados masculinos se quedaron boquiabiertos. Inmediatamente me di cuenta de mi error. Este tipo de familiaridad podía ser aceptable en privado, pero en público seguramente sería malinterpretado. Inconscientemente, miré hacia Sophie, que estaba no muy lejos. Como era de esperarse, su mirada era ahora extremadamente compleja. Sin necesidad de pensar, sabía que su mente ya estaba imaginando todo tipo de escenarios. Después de ayudar a Lily a enderezarse, rápidamente solté mis manos. ¿No se suponía que ibas a reportarte al grupo de desarrollo? ¿Qué haces aquí? Lily frunció el ceño sin prestar atención a las miradas a su alrededor. No le expliqué el verdadero motivo porque intuía que, aunque habían pasado muchos años, obviamente todavía tenía sentimientos por mí. De lo contrario, no me habría dado todos sus ahorros. Por lo tanto, si se enteraba de que después de huir rápidamente de su oficina, no había ido directamente al grupo porque quería buscar a otra exnovia, las cosas probablemente se complicarían. Originalmente planeaba responder algo evasivo a Lily y luego irme rápidamente, pero en ese momento Sophie se acercó y con su característica voz suave, le preguntó a Lily, ¿la directora Chen también conoce a Alex? Mi corazón dio un vuelco. Aunque eran exnovias de diferentes épocas y no tenían nada que ver entre sí, esto me generó una sensación nada agradable. Lily reconoció a Sophie de inmediato. Estaba visiblemente sorprendida, porque Sophie era muy solitaria y nunca la había saludado por iniciativa propia. Pero ahora Sophie se dirigía a ella espontáneamente y, además, me llamaba Alex. Agudamente, percibió que algo no estaba bien. Cada mujer tiene su propio sexto sentido, especialmente cuando se encuentra con una rival. Lily podía afirmar con certeza que esta directora de diseño tenía intenciones hacia mí. Pero en ese momento no pensó demasiado, decidió primero reclamar su territorio. Años atrás, ya había sido lo suficientemente tonta como para renunciar a mí debido a ese maldito orgullo suyo. Hoy no volvería a cometer esa estupidez. Aunque la competencia era ciertamente excelente, no le tenía miedo. Este maldito chico es mío. Al siguiente instante, bajo la mirada de Sophie, Lily se acercó deliberadamente a mí, nuestros brazos incluso se tocaron. Aunque internamente estaba tramando mucho, en su rostro no se notaba nada. Con expresión de sorpresa, miró a Sophie y preguntó, «Directora Kim, ¿también lo conoces?» Sophie asintió levemente y respondió con voz suave, «Alex y yo nos conocemos desde hace muchos, muchos años». La directora Chen parece muy familiarizada con él, ¿qué relación tienen? Sophie naturalmente notó el pequeño gesto de Lily. Aunque en su corazón realmente se sentía un poco incómoda, no lo demostró. Después de todo, llevaba 9 años sin verme, que yo tuviera otra pareja era algo completamente normal. ¡Qué coincidencia! Yo también conozco a este chico desde hace muchos años, dijo Lily sonriendo, con los ojos entrecerrados. Luego se puso de puntillas y me rodeó el hombro con el brazo, guiñándome el ojo mientras decía, «Pequeño Casanova, qué suerte tienes. Hasta conoces a nuestra directora Kim. Conozco a muchas mujeres hermosas. Exnovia frente a exnovia. Decir que no me sentía incómodo sería mentir. Pero en ese momento también comprendí que definitivamente no podía mostrar debilidad. Una vez que flaqueara, perdería la iniciativa. Así que me arriesgué. Directora Chen. Por favor quite sus garras. En plena luz del día, no me manosee. No tuve ninguna cortesía con Lily. Mientras hablaba, aparté directamente su brazo, y luego con una sonrisa astuta en mi rostro, di la vuelta y puse mi propio brazo sobre el hombro de Lily. Si alguien va a manosear, seré yo quien te manosee a ti. Continué con expresión descarada, presentándosela a Sophie, esta directora Chen, ni siquiera recuerdo si fue mi segunda o tercera exnovia. En lugar de que otros lo descubrieran, prefería admitirlo yo mismo directamente y con franqueza. De todos modos, viendo la situación actual, era imposible mantener el secreto. ¿Qué demonios estás diciendo? Al principio,
Lily pensó que iba a presentarla adecuadamente. ¿Qué clase de presentación era esta? No podía tolerar esto, tenía que disciplinarme. Inmediatamente, una aura de resentimiento la rodeó, y levantó sus pequeños puños, cubiertos con un aura de ira, preparándose para darme una buena paliza. Había previsto que Lily se enfurecería. Esto era parte de mi plan, porque así podría aprovechar la oportunidad para escabullirme con Sophie. Cuando llegué al lado de Sophie, no olvidé agarrar su mano. Cuidado, corre. La tigresa va a atacar. Lily quería perseguirnos, pero con su falda corta y tacones altos, ¿cómo podría alcanzarnos? En ese momento, los empleados que se habían detenido para observar el espectáculo se quedaron boquiabiertos. ¡Santo cielo! ¿Quién demonios es ese tipo? No solo es el exnovio de la directora Chen, sino que también parece tener una relación no tan simple con la directora Kim. Ambas están en el top 10 de diosas de la empresa. Y este tipo las tiene a las dos. Y justo en ese momento, en una esquina del pasillo, Victoria murmuró para sí misma, así que ninguna de ellas es su novia actual. Eso significa que todavía tengo oportunidad. No puedo seguir dudando. Debo ser más proactiva. Al mismo tiempo, en el área de oficinas del grupo de desarrollo, el cuerpo de Zoe de repente experimentó algo extraño. Su rostro se puso pálido y su frente no dejaba de sudar frío. Era un síntoma de insuficiencia en el suministro de sangre al corazón. Zoe padecía una grave enfermedad cardíaca congénita. Su propio corazón había dejado de funcionar muchos años atrás. El corazón que tenía ahora en su cuerpo había sido donado generosamente hacía 4 años por una chica que murió de cáncer. Pero lo que ella no sabía era que esa chica también había sido una de mis exnovias. Me siento horrible. ¿Por qué se emociona tanto este corazón? El rostro de Zoe empeoraba por momentos. Reflexionó cuidadosamente y se dio cuenta de que estos síntomas parecían haber comenzado justo después de escuchar mi nombre. Originalmente pensó que si se calmaba, la situación mejoraría. Pero ahora parecía que no era así. Lo que causaba las palpitaciones no era ella, sino el corazón mismo. Era como si este corazón tuviera su propia conciencia y también reconociera mi nombre. Un subordinado notó que el rostro de Zoe no se veía bien y preguntó preocupado, «Jefa Huang, ¿está bien? ¿Necesita ir al hospital?» Zoe apretó los dientes en silencio y negó con la cabeza. «Voy a descansar un rato en mi oficina. Si luego viene un hombre llamado Alex a buscarme, hazlo pasar. Si es otra persona, dile que no estoy disponible». Sin esperar respuesta, Zoe se dio la vuelta y se marchó. Justo en ese momento, entré por la puerta principal del área de oficinas del grupo de desarrollo. Al ver a la persona que estaba de guardia en la recepción, sonreí y pregunté, «Hola, ¿es aquí el grupo de desarrollo?» Con una sonrisa, el empleado respondió, «¿En qué puedo ayudarlo?» Cortésmente dije, «Vengo a ver a la jefa Huang». Se sobresaltó ligeramente. ¿Podría ser este hombre el importante invitado que la jefa Huang había estado esperando tan ansiosamente? «Puedo preguntar su nombre», dijo cuando recobró la compostura. Pensando que querían registrar mi visita, expliqué deliberadamente la composición de mi nombre, Alex Huang. Al escuchar esto, sus ojos se abrieron ampliamente. Nuestra jefa Huang lo ha estado esperando por mucho tiempo, pero debido a que no se sentía bien, ha regresado a su oficina. No me sorprendí demasiado por esto. Probablemente Zoe, después de ver mi información, ya me había reconocido. El empleado me guió rápidamente hasta la puerta de la oficina y luego se retiró con una leve reverencia. No llamé a la puerta inmediatamente, sino que respiré hondo, ordenando mis pensamientos. Encontrarme con tantas exnovias una tras otra esta mañana realmente había confundido mi mente. Sophie la diseñadora, Lily la directora de recursos humanos, Emma la asistente ejecutiva y ahora Zoe la jefa de desarrollo. 4 exnovias de diferentes periodos de mi vida, todas reunidas en la misma empresa, y todas encontradas en una misma mañana. Para ser exactos, en un lapso de 2 horas. Con cada una de estas 4 exnovias, había estado verdaderamente enamorado. Solo que los finales no fueron tan buenos. ¡Qué trama tan melodramática!
No pude evitar suspirar. Sin embargo, comparado con la incomodidad inicial, ahora me estaba adaptando gradualmente. Después de practicar con Lily y Sophie, ya tenía cierta experiencia lidiando con exnovias. Lo que venía ahora era enfrentarme a la segunda novia de mi vida, Zoe. Mi mente inevitablemente recordó muchas cosas sobre ella. Hace unos 8 o 9 años, cuando yo tenía 19, trabajaba como instalador de aire acondicionado. Fui a instalar nuevos equipos en el dormitorio femenino de la Universidad Hinai. Zoe era estudiante allí, y fue entonces cuando conocí a esta chica de anime que amaba usar uniformes escolares japoneses. Después de lo que pasó con Sophie, estaba completamente desilusionado con el amor. Incluso al ir a los dormitorios de las estudiantes universitarias, mantenía la mirada fija. Pero mi actitud silenciosa resultaba muy cool, y con mi apariencia atractiva, tenía a las universitarias completamente cautivadas. Se acercaban frenéticamente a hablarme, pidiéndome mi contacto, pero las ignoraba a todas, incluida Zoe. Zoe era la belleza del campus de la Universidad Hinai en ese momento. Pero cuando se acercó a mí vistiendo su uniforme escolar japonés y medias blancas, mi frío no estoy interesado aplastó por completo su confianza. Sin embargo, desde entonces, se apegó completamente a mí. Cada día cambiaba sus tácticas para agradarme. Al final, no pude resistir sus avances y decidí estar con ella. Mi corazón, que había sido herido por el amor, fue sanando poco a poco gracias a la alegre y vivaz Zoe. Pero la felicidad no duró mucho. Los padres de Zoe eran bastante conservadores y se oponían firmemente a que tuviera relaciones a temprana edad. Al no poder comunicarse con ella, utilizaron sus contactos para enviarla al extranjero. Sin embargo, incluso en el extranjero, Zoe seguía en contacto diario conmigo y nuestros sentimientos se profundizaban. Por mi parte, trabajaba duro para ganar dinero, esperando su regreso. Aproximadamente medio año después de que Zoe se fuera al extranjero, nuestra comunicación comenzó a disminuir gradualmente. Más tarde, incluso cuando regresó a China, no me buscó. No sabía por qué, y aunque me dolía, no insistí. Poco después, me propuso terminar la relación por teléfono. Tal vez porque ya había experimentado un trauma, mi corazón se había fortalecido considerablemente. Así que esta vez no sufrí tanto. Lo que no sabía era que Zoe eligió terminar conmigo, no porque estuviera atraída por el colorido mundo extranjero, sino porque su enfermedad cardíaca congénita había sufrido repentinamente un empeoramiento y necesitaba un trasplante de corazón. Incluso si la operación tenía éxito, era muy probable que no viviera mucho tiempo, ya que las personas con trasplantes de corazón generalmente viven solo unos pocos años. Para no ser una carga para mí, Zoe, soportando su dolor, decidió terminar la relación. Durante los 2 o 3 años después de nuestra ruptura, estuvo postrada en cama, dependiendo de sofisticados equipos médicos para mantener su vida, esperando un corazón compatible. Pero debido a su condición física especial, fue difícil encontrar un corazón adecuado. Hasta hace 4 años, cuando estaba al borde de la muerte, finalmente llegó una buena noticia, había encontrado un corazón compatible. Así es como escapó de las garras de la muerte. Más tarde, Zoe descubrió que la chica que le había donado el corazón se llamaba Rachel Jian. Todo esto yo no lo sabía. Mis recuerdos de Zoe se detenían después de que se fue al extranjero. Exhalé profundamente, saliendo de mis recuerdos. Desde mi perspectiva, no tenía ninguna deuda con Zoe en esta relación. Sin más dudas, golpeé suavemente la puerta de la oficina. Pronto llegó una respuesta desde dentro, aunque la voz sonaba extraña, como si estuviera apretando los dientes. Jefa Huang, hola. Soy Alex Huang, vengo a reportarme. Al siguiente instante, se escuchó un ruido extraño desde dentro de la oficina como si se hubiera roto una taza. Después no hubo más respuesta. Me di cuenta de que algo andaba mal. Recordando lo que me habían dicho sobre que Zoe no se sentía bien, giré el pomo y empujé la puerta. Lo que vi me dejó helado, junto al escritorio, yacía una figura inmóvil. Sin dudarlo ni un segundo, corrí hacia ella. La giré y vi un rostro familiar, aunque ahora estaba increíblemente pálido, casi como el de un cadáver.
Rápidamente acerqué mi dedo índice a su nariz para comprobar su respiración. 2 segundos después, me alarmé tremendamente y mi rostro palideció. No respiraba. Inmediatamente incliné mi cabeza y pegué mi oído a su pecho. Su corazón también se había detenido. Entré en pánico total, aunque no por miedo a la responsabilidad, sino porque temía por la vida de Zoe. Me volví hacia los empleados que observaban y grité. ¿Alguno de ustedes sabe primeros auxilios? Necesito ayuda urgente. Pero pasaron unos 10 segundos y nadie se ofreció. Decidí intentarlo yo mismo. Aunque no estaba muy familiarizado con los procedimientos de primeros auxilios, era mejor que quedarme sin hacer nada. Me arremangué y, basándome en los escasos recuerdos que tenía, comencé a practicarle reanimación cardiopulmonar. La RCP en realidad no es complicada. Aunque era la primera vez que realizaba este tipo de emergencia, mis movimientos parecían sorprendentemente hábiles. También con la respiración boca a boca, sin vacilaciones, exactamente como en los videos instructivos. En ese momento, si alguien hubiera dicho que era un médico profesional, nadie lo habría dudado. Sabía por las noticias que después de un paro cardíaco, el tiempo efectivo de rescate es de solo unos pocos minutos, así que cada segundo contaba. Era prácticamente imposible que una ambulancia llegara en ese lapso. Rápidamente completé 2 rondas de RCP estándar, pero Zoe seguía sin reaccionar. No me rendí y continué con determinación. Tercera ronda, cuarta ronda. Mi frente ya estaba empapada de sudor. Los segundos pasaban inexorablemente. Pronto terminé la cuarta ronda, pero Zoe seguía sin mostrar signos de vida. El miedo y el terror se reflejaron en mis ojos. El tiempo dorado para el rescate estaba a punto de acabarse. Si no había efecto pronto, Zoe nunca despertaría. Zoe. ¿Estás loca? Despierta ya, grité, con los ojos húmedos. Fue entonces cuando los párpados de Zoe se movieron ligeramente. Me incliné inmediatamente, poniendo la cabeza sobre su pecho. Hay latidos. La expresión de extrema tensión en mi rostro se relajó considerablemente, aunque sabía que no podía detenerme todavía. Tenía que continuar con las maniobras de rescate. Los signos vitales de Zoe fueron haciéndose cada vez más evidentes. Su rostro, antes completamente pálido, comenzaba a recuperar algo de color. Justo cuando le estaba dando una nueva ronda de respiración boca a boca, sus ojos se abrieron ligeramente. Sintió la humedad en sus labios, como si algo soplara dentro de su boca. Instintivamente quiso resistirse, pero su cuerpo carecía por completo de fuerzas. Lo único que pudo hacer fue abrir lentamente los ojos. Un rostro familiar apareció ante ella. Es Alex. Aunque Zoe había recobrado la conciencia, su mente seguía confusa. Pensó que estaba soñando, reviviendo aquellos felices momentos en nuestro apartamento alquilado. Comenzó a corresponder instintivamente, incluso quería levantar sus brazos para abrazarme y continuar con cosas indescriptibles, como solíamos hacer en ese apartamento. Zoe aún no era consciente de la gravedad de la situación, pero yo sentí un escalofrío. Ya estaba despierta, ¿qué estaba haciendo? Habíamos roto hace tantos años, esto no estaba bien. Además, había tanta gente alrededor. Quise apartarme, pero todo mi cuerpo se estremeció y, por un momento, reaccionó honestamente. ¿Se siente bien? Sabía que no podía continuar así. Justo cuando me disponía a separarme con determinación, escuché a alguien gritar desde afuera, la ambulancia ha llegado. Al oír esto, Zoe, que todavía estaba algo aturdida, se sobresaltó de repente. Lo recordó todo, Alex me está haciendo respiración boca a boca, y yo le estaba correspondiendo. Finalmente se dio cuenta de lo vergonzoso de sus acciones. Sus mejillas, antes sin color, se encendieron inmediatamente con un rubor rosado. Si hubiera tenido fuerzas, habría querido que la tierra se la tragara. Pero antes de que pudiera pensar más, se desató un alboroto a su alrededor. Varios profesionales médicos con batas blancas llegaron al lugar. Con ellos venían el gerente general de Zenith Media, David Cho, la directora de Recursos Humanos, Lily, y la presidenta, Victoria.
Lily estaba extremadamente ansiosa, corriendo al frente sin importarle nada más. Era una de las pocas personas que sabía que Zoe había tenido una cirugía cardíaca. Al ver a Zoe inmóvil en el suelo, se desmoronó inmediatamente y rompió a llorar. Solo Victoria parecía estar relativamente bien, simplemente preocupada. Después de todo, no conocía a Zoe, así que no había motivo para la tristeza. Al siguiente momento, cuando las tres mujeres me vieron arrodillado junto a Zoe, todas se quedaron momentáneamente perplejas. Yo también me quedé sin palabras al ver sus hermosos rostros familiares. La situación se volvió complicada en un instante. En un radio de 3 metros, en el suelo yacía mi exnovia, Zoe, jefa de desarrollo de Zenith Media, a quien acababa de rescatar de las puertas de la muerte. Entre la multitud, mirándome fijamente, estaba otra exnovia, Lily, directora de recursos humanos de Zenith Media. Y la otra era Victoria, la presidenta y propietaria en la sombra de Zenith Media, quien estaba interesada en mí. Una hermosa joven entró corriendo rápidamente y se acercó directamente al gerente general David. No era otra que Emma, mi exnovia y asistente ejecutiva del COO. Amitabha. Amitabha. Recité en silencio para mis adentros. Sentí que necesitaba consultar a algún maestro espiritual para ver si últimamente mi destino estaba marcado por el romance. Sin embargo, a estas alturas, ya lo había asumido. Eran solo exnovias, no parecía tan aterrador. Originalmente, todos habíamos terminado en buenos términos, sin deudas pendientes. El que ahora pudiéramos encontrarnos de nuevo pertenecía al ámbito de las coincidencias del destino. Si podían aceptarlo, seguiríamos siendo amigos. Si no podían aceptarlo, cada uno seguiría su camino. En el peor de los casos, simplemente no trabajaría allí. En ese momento, los médicos que habían llegado se acercaron. Mientras realizaban una revisión básica a Zoe, me preguntaron sobre la condición de la paciente. Les relaté detalladamente todo lo sucedido, lo que hizo que los médicos me miraran con cierto asombro. Después de todo, reanimar a un paciente con paro cardíaco no es algo sencillo. No solo requiere técnicas sólidas de primeros auxilios, sino también una extraordinaria fortaleza mental. En ese momento, Lily intervino, proporcionando a los médicos una información crucial. Zoe había padecido una enfermedad cardíaca congénita y además se había sometido a un trasplante de corazón. Al escuchar esta revelación, la expresión relativamente relajada del médico se tensó inmediatamente. ¿Una operación tan importante? Tenemos que llevarla al hospital para un examen exhaustivo. Poco después, Zoe fue colocada en una camilla. El médico preguntó a los presentes, ¿quién de ustedes tiene mejor relación con la paciente? Necesitamos que nos acompañe en la ambulancia. No hay tiempo que perder, vamos rápido, dijo. El médico no añadió nada más, pero justo cuando los camilleros se disponían a partir, sentí que mi ropa se tensaba. Al bajar la mirada, vi que una mano agarraba el borde de mi camisa. Era Zoe, tumbada en la camilla, quien con voz extremadamente débil dijo: «Quiero que él me acompañe». Aunque su voz era muy baja, Lily y los demás, que estaban justo al lado, la escucharon claramente. Instintivamente pensaron que habían oído mal. Aunque acababa de salvarle la vida a Zoe, ¿cuánto tiempo hacía que nos conocíamos? No había razón para que me pidiera que la acompañara al hospital. ¿Qué has dicho?, preguntó Lily, confundida, queriendo que Zoe repitiera. Pero antes de que Zoe pudiera responder, intervine con un tono ligeramente resignado. «Quiere que la acompañe al hospital». Lily levantó la cabeza y me miró llena de confusión. Con una sonrisa amarga, añadí: «De acuerdo, Zoe. Si no te importa que la gente hable a tus espaldas, entonces dejaré que tu ex novio te acompañe al hospital». El cerebro de Lily hizo boom. ¿Ex novio? No solo Lily, también Victoria y Emma quedaron perplejas. Al ver las expresiones de shock y confusión en los rostros de estas hermosas mujeres, sonreí internamente con descaro. La situación actual era bastante similar a lo que había imaginado. En realidad, había revelado deliberadamente mi condición de exnovio de Zoe. Era como una enfermedad, una vez detectado el problema, había que tratarlo rápidamente para evitar que empeorara.
De una pequeña dolencia a una grave, hasta convertirse en un amor incurable. De todos modos, eventualmente lo sabrían. Mejor darles un adelanto ahora y dejar que lo asimilaran. A continuación, ignorando su conmoción y confusión, me dirigí al médico: doctor, vamos rápido. La paciente sigue muy débil. Necesitamos hacer un examen completo cuanto antes. El médico giró la cabeza, mirando a estas mujeres con fuerte presencia. Al ver que todas guardaban silencio, asintió: vámonos. El médico y la enfermera abrieron el camino, los dos camilleros llevando a Zoe lo seguían de cerca, mientras el conductor de la ambulancia y yo caminábamos a ambos lados de la camilla. Pronto, el grupo abandonó la oficina. En la ambulancia camino al Hospital Popular de Jinai, miré a Zoe, que yacía en la camilla. Su color ya había mejorado considerablemente. ¿Te sientes mejor? Sí, mucho mejor, respondió Zoe suavemente. Pregunté con cierta preocupación: si no hubiera llegado por casualidad, ¿realmente habrías estado en peligro? Nunca te oí mencionar que tuvieras una enfermedad cardíaca congénita. Sinceramente, nunca hubiera imaginado que aquella chica enérgica, que parecía incansable, pudiera haber acabado en este estado. Siempre tuve problemas cardíacos, pero antes no eran graves, así que nunca te lo mencioné. Se agravaron después de nuestra ruptura, dijo Zoe. Estaba mintiendo. Su condición no empeoró después de nuestra ruptura, fue porque empeoró que decidió terminar conmigo. Pero nunca planeaba revelar este secreto. Era su elección. Cualquier sufrimiento, lo guardaba para sí misma. Si me hubiera contado la verdad, sin duda me habría sentido culpable, y ella no quería eso. Me miró furtivamente, y al ver que aparentemente no había detectado su mentira, pareció un poco decepcionada. Realmente no quería revelar el secreto de entonces, pero en lo profundo de su corazón, esperaba que yo pudiera entender su dolor. Después de todo, no era una santa, también tenía sus propios deseos egoístas. En realidad, había notado su mentira, pero decidí no exponerla. ¿Por qué ocurrió esto hoy? Tampoco lo sé, dijo Zoe, llevándose la mano al pecho. En estos años después de la operación, mi relación con este corazón ha sido buena. Cada revisión médica periódica ha sido normal. Nunca había ocurrido algo así. Pero hoy, no sé por qué, desde que escuché tu nombre, empecé a sentirme mal. Zoe no ocultó ni exageró nada, simplemente expresó honestamente sus verdaderos sentimientos. Especialmente cuando llamaste a la puerta y escuché tu voz, de repente dejó de funcionar. ¿Hay algo así? Me quedé atónito. ¿Acaso este corazón tiene su propia conciencia? Incluso si la tuviera, ¿por qué dejaría de funcionar al oír mi voz? ¿Acaso me conoce? El médico que escuchó las palabras de Zoe sacudió la cabeza en silencio. En su opinión, esto debía ser un efecto psicológico. Probablemente se debía a la emoción de encontrarse repentinamente con un exnovio, lo que causó que su corazón trabajara en exceso, resultando en un paro. ¿Un corazón con conciencia? Eso era absolutamente imposible. De verdad sentí como si también te conociera, dijo Zoe, con voz muy baja y mirada esquiva. Evidentemente, ella misma pensaba que sus palabras eran absurdas. Sin embargo, justo cuando Zoe estaba a punto de renunciar a defenderse, decidí creerle. Con una cálida sonrisa, dije: tal vez este corazón dentro de ti realmente tiene su propia conciencia, y su anterior propietario me conocía. Los ojos de Zoe se iluminaron ante estas palabras, mientras que el médico y la enfermera sentados cerca entrecerraron los ojos. Este tipo realmente sabe cómo conquistar, pensaron. Desde su punto de vista, yo decía esto claramente con la intención de ligar, solo para hacer feliz a la chica. Gracias por creerme, dijo Zoe, mirándome fijamente por un momento antes de mostrar una dulce sonrisa. También sé que lo que digo suena totalmente absurdo. Pero de todos modos, hoy tengo que agradecerte. Si no fuera por ti, probablemente estaría muerta. Zoe no podía saber que yo no estaba simplemente consolándola, sino que realmente lo creía posible. Porque una vez tuve una amiga que, después de morir de cáncer, donó todos sus órganos utilizables. Muchas cosas realmente son impredecibles.
Recordé a Rachel, la chica que causó mi ruptura con Lily. Hace unos años, salí con una novia que padecía una enfermedad terminal. Después de su muerte, donó todos los órganos utilizables de su cuerpo. Existe la posibilidad. Aunque no terminé la frase, todos entendieron lo que quería decir. Mis palabras contenían mucha información. Zoe se quedó atónita al escucharme. ¿Podría ser una coincidencia tan grande? Aunque Zoe nunca había conocido a la dueña original de su corazón, después del exitoso trasplante, había investigado seriamente sobre ella. Era una chica muy desafortunada llamada Rachel Jian. Aunque nació en una familia adinerada, desde el día de su nacimiento fue diagnosticada con una enfermedad terminal extremadamente rara. No viviría más allá de los 25 años, y efectivamente, a los 24 se despidió del mundo para siempre. Zoe también supo que en los últimos meses de su vida, Rachel conoció al chico más importante de su vida y tuvo un apasionado romance. En su carta de despedida escribió que había venido a este mundo, que no le pertenecía, solo para encontrar a este chico que sí le pertenecía. ¿Podría ser posible? Rachel podría haber sido la exnovia de Alex. Aunque Zoe decía que no podía ser tanta coincidencia, en su corazón ya se habían formado extrañas ondas de emoción que no podía controlar. ¿En qué año te hicieron el trasplante de corazón?, pregunté sonriendo. ¿Podría ser real? Por la fecha lo sabremos, respondió Zoe en voz baja. Fue hace 4 años. Mi párpado se contrajo involuntariamente, porque Rachel había dejado este mundo exactamente hace 4 años. Recordaba muy claramente que partió el 22 de abril de hace 4 años. ¿Podría ser realmente que el corazón de Zoe perteneciera originalmente a Rachel? Debes conocer el nombre del donante, dije tras una breve pausa para asimilar la idea. Respiré hondo antes de preguntar. Zoe asintió lentamente, dándose cuenta de que este asunto podría estar tomando un giro increíblemente extraño. Se llamaba Rachel Jian. ¿Era tu exnovia? Después de un largo momento, cuando mi corazón finalmente se calmó, respondí suavemente. Su Ran era de confusión, no de después, porque su vida no tenía un después, punto. Mirando a Zoe, sonreí levemente y continué, siempre me decía eso. No es después, sino confusión, porque no hay un después para mí. ¿Qué persona tan triste puede decir palabras tan tristes? En el instante en que escuchó esto, Zoe quedó aturdida. No solo ella quedó impactada, el corazón dentro de ella también experimentó una sensación extraña al escuchar mis palabras. No era como la angustiosa y fuerte palpitación de antes, sino una emoción indescriptible, como una mezcla de tristeza y alegría. Los ojos de Zoe se humedecieron. Acarició su pecho, como si estuviera dialogando con el corazón dentro de ella. Es como describe el libro, amor grabado en el corazón. ¿Puedo tocarlo?, pregunté, mirando fijamente el pecho de Zoe. Alguien que no conociera los antecedentes pensaría que estaba siendo un pervertido. Pero en ese momento realmente no tenía malas intenciones, simplemente quería sentir la presencia de Rachel. Por supuesto, dijo Zoe, retirando la mano que cubría ligeramente su pecho. Aunque esa zona era muy íntima para una chica, estaba dispuesta a dejarme tocarla. Extendí lentamente mi mano, pero justo cuando estaba a punto de tocar el pecho de Zoe, me detuve instintivamente. De repente me di cuenta de que era demasiado irrespetuoso. Finalmente decidí retirar la mano, pero en ese momento, Zoe la agarró repentinamente y la presionó contra su pecho.